Hoy tengo el inmenso placer de presentar a nuestros queridísimos amigos Juan Alcides Escalona Alvarado y Janet Pilonieta Escalante, miembros de nuestra fundación, quienes tendrán el honor de conversar con un invitado cuya trayectoria inspira admiración, respeto y profundo reconocimiento. Nos acompaña el licenciado Manuel Santana, excomandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, hoy Bomberos de Caracas, y una de las personalidades más destacadas en el desarrollo de la gestión integral del riesgo. Ha inspirado y formado a generaciones de bomberos, rescatistas y profesionales comprometidos con la protección de la vida, convirtiéndose en un referente para Venezuela y un referente internacional en materia de gestión integral de riesgos. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con su presencia. Estamos seguros de que esta conversación nos dejará valiosas enseñanzas y nos permitirá conocer la experiencia, la visión y el legado de un hombre que ha dedicado su vida al servicio de los demás. Con ustedes, nuestro querido Juan Alcides Escalona y Janet Pilonieta Escalante, justo a nuestro distinguido invitado, el licenciado Manuel Santana. Sean todos bienvenidos y que disfruten de esta extraordinaria entrevista. Continuar con Manuel Santana. Manuel, hay un documento que tú escribiste y uno habla del marco de Sendai, los planes territoriales, después los planes estadales, hasta que llegas al municipio, al final la cuadra y llegas al plan familiar. Me llama mucho la atención lo del plan familiar. ¿Qué es un plan familiar? ¿Y por qué debemos cada familia tener un plan familiar? ¿Cada familia o las familias deben tener un plan familiar? No, mira, la idea es que como en todo en la vida, todo proceso tienes que tú tenerlo planificado. Tú no sabes en qué momento te van o sea, te va a sorprender el evento que genera daño y tú estás en el trabajo, los muchachos están en la escuela, tu mamá o tu abuela que está en el edificio, en el apartamento, está sola. Es decir, el punto aquí es que tenemos que sentarnos a ver cuáles son los escenarios probables que podemos tener y en virtud de esos escenarios comenzar a planificar cuál es nuestra acción. Por ejemplo, un punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro en el que vamos a llegar todos en caso de un evento que genere daño en el lugar donde nosotros vivimos? Cosas como esas que son definitivamente los elementos fundamentales. Un directorio, porque tú hoy en día con el teléfono celular tienes el teléfono, pero ya yo no me acuerdo de los números de teléfono como me lo acordaba antes. Claro, Entonces, claro. ese tipo de cosas. Un pendrive con todos los documentos importantes, cédula, pasaporte, documento de la vivienda, partidas de nacimiento de los muchachos, todo eso que esté en un pendrive que tú lo tengas siempre encima o lo tengas en la nube que en cualquier momento tú puedes acceder a esos documentos para poder justificar o para poder sencillamente probar las situaciones en las cuales tú estás con tus hijos, porque no te lo van a dejar mover porque no saben si es tu hijo, etc. Entonces, ese es el plan familiar, es el plan a través del cual tú logras ponerte de acuerdo con tu familia, con los integrantes de tu familia, para en qué y cómo lo vamos a hacer y dónde nos vamos a encontrar. Manuel, tú afirmas que no existe una norma internacional única. ¿Y en qué debería basarse la familia para poder prepararse? Bueno, lo primero es tener claro cuáles son los escenarios sobre los cuales vas a poder actuar. O sea, primero saber cuáles son las amenazas que están en tu entorno, qué puede suceder. Si tú vives en un lugar donde cada vez que llueve hay inundaciones, pues definitivamente la inundación es un plan que tú tienes que tener y debes revisarlo cada año en temporadas de lluvia. Si estamos hablando de sequía, pues definitivamente ese es un plan que tú tienes que tener y debes revisarlo cada año cuando es la época de sequía, por los incendios forestales, porque puede haber fallas de agua, etc. Es decir, el punto aquí es conocer nuestro territorio, saber cuáles son los problemas que se pueden presentar en nuestro territorio y sobre esos problemas que se pueden presentar, comenzar a preparar. Normalmente los países estructurados, organizados,
determinan y dan unas normativas sobre lo que tú tienes que hacer para preparar tu plan de emergencia. Porque, o sea, si tú no tienes unos lineamientos claros y concretos, pues cada familia va a salir con lo que considere pertinente, sin una guía, sin una condición y sin saber qué es lo que va a hacer y a dónde va a hacerlo, porque sencillamente cada quien va a querer hacer lo que considera pertinente hacer y no lo que se espera de un sistema que debe ofrecerte respuesta, que debe ofrecerte espacios para que tú te albergues, que deben ofrecerte cierta seguridad para mascotas, debes ofrecerte cierta seguridad para tu familia cuando estamos hablando de personas de tercera edad, etcétera, etcétera, o personas con discapacidad. Exacto. Ahora, Manuel, claro, uno habla de ese plan familiar, pero que tiene todo está concatenado, ¿no? Porque uno dice, bueno, un plan familiar, pero también un plan familiar debería responder al plan del ayuntamiento. Así es. Tenemos el caso, siempre lo vamos a resaltar, caso Venezuela. Entonces, no hay plan del ayuntamiento, o si lo hay, está desactualizado. Los vecinos tampoco tienen plan. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí alguien tiene que comenzar a tomar el liderazgo y comenzar, si vives en un edificio, con la comunidad de tu edificio, si no con la calle, con todas las casas que están en esa calle o con los edificios que están en esa calle, con las juntas de condominio. Es decir, si estás en el barrio con la comunidad en general. El punto aquí es que alguien tiene que comenzar a asumir un rol protagónico y un rol de integración. Porque lo que sí sería fatal es que tú quieras actuar solo y resolver el problema solo. Eso no es cierto y eso es el peor escenario que tú puedes hacer. ¿Okay? Entonces, el punto aquí es que tú te alíes con una familia vecina o que hables con la junta de condominio del edificio, no sé cómo se llame en cada uno de los países, pero que tú comiences a agrupar, comiences a integrar, comiences incluso a dar ciertas directrices. Por ejemplo, se habla de la famosa mochila de emergencia para 24 o 48 horas. Pero ustedes saben, para una familia de 5 personas, lo que pesa una mochila para 5 personas, para tener agua para 5 personas, para tener alimentos para 5 personas. Es decir, es inmanejable tener pero yo he leído algunas gente que dicen, sí, eso es cierto, y hay una polémica donde dice, bueno, mira, no una sola mochila, deberías tener una mochila de acuerdo a las necesidades. Claro, Como mi a las sobrino con mi necesidades. hermana, tienen en la entrada del apartamento, tienen 3 mochilas, porque son 3. Claro, pero entonces ¿eso qué significa? Que tú tienes que tener dentro de tu casa una estructura que determine quién toma qué mochila y cómo la va a llevar. Porque si tenemos 3 mochilas, pero al final de cuentas cada uno sale por su lado y nos olvidamos de la mochila, pues sencillamente no estamos haciendo nada. Entonces, de ahí es donde viene el plan, en la estructura organizacional, para que eso que tú estás planteando a lo mejor no son mochilas, a lo mejor es un carrión con las cosas. A lo mejor es otra, la tienes en el depósito, pero en el depósito que está en planta baja. Es decir, eso es parte de lo que no puedes dar como una receta de cocina, porque no existe receta de cocina. Porque, por ejemplo, en la urbanización donde viven mis padres, allí yo comentaba siempre que decíamos algún simulacro o algo pequeño, porque era una urbanización, yo les comentaba que todas las casas tenían que tener mochilas. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no la tiene, los demás deberían tener para solapar un poco a la otra casa o a la otra familia, o tener todos, de manera que si una casa cayó y cayó justo donde están las mochilas, pues el otro lo auxilia. Claro, el punto aquí es que el ponerse de acuerdo en cómo van a actuar. Ok, mira, yo me encargo del agua, tú te encargas de la alimentación, él se encarga de los primeros auxilios y hay una estructura organizacional que te permite lograr ese proceso, ¿no? Tomando en cuenta los factores que pueden influir en ese evento que va a generar daños. Entonces, el punto aquí es que no es algo que lo vamos a hacer
porque se me ocurrió hoy que voy a hacer una... No, o sea, tengo que discutir con mi familia, tengo que poner... A veces con los muchachos jóvenes es como complicado, con los más pequeños. ¿Por qué? Porque no ponen atención, no hace, tú tienes que hacer práctica, tú tienes que dar... No hay cosa más difícil que abrir una puerta que tú le pasas llave estando acabado de levantarte. Primero no consigues la llave, no consigues el hueco de la cerradura, los nervios no te dejan. Entonces, eso tú tienes que ponerlo en práctica, tú tienes que ponerlo en la mesa para poder ver dónde están las fallas y tratar de corregirla para que el día que te corresponda, pues sencillamente actúes con naturalidad y no con desesperación. De acuerdo. Ahora, Manuel, si yo te dijera a ti, bueno, ¿qué elementos mínimos entonces debe contener el plan familiar? Es que, mira, hay una cantidad de documentos y yo te lo puse allí, la Federación Internacional de la Cruz Roja, FIMA, hay planes familiares de los chilenos, de los peruanos. Es decir, el punto aquí es que el plan familiar no es más que analizar cuál es tu falla y comenzar a solucionarlas, donde tú tengas dónde vamos a estar o dónde estamos en un momento dado dentro de las 24 horas del día, cómo nos vamos a comunicar, dónde nos vamos a encontrar en caso de, cuáles son los elementos que tenemos que tener claro, porque la abuela tiene necesidades médicas y necesita tomarse la medicina cada cierto tiempo. Tiene que tener un tratamiento que no se puede parar. ¿Cuál es el tratamiento mínimo que podemos tener de medicina? Todo eso es sentado, como estamos nosotros tres aquí conversando, de cuál es tu visión, Janet, cuál es tu visión, Alcides, cuál es la visión de Manuel, y entonces ponerla sobre la mesa para poder comenzar a planificar. Janet sola va a planificar en función de su imaginario. Alcides solo va a planificar en función a su imaginario. Y Manuel va a planificar en virtud de su imaginario. Los tres vamos a planificar en virtud del conjunto. ¿Ok? Que es uno de los grandes problemas que realmente existe en Latinoamérica. Que los planes se hacen en un escritorio con aire acondicionado por una persona que considera que eso es lo que tiene que tener el plan. Y las familias, cada familia o nosotros tres, lo que vayamos a planificar, ¿dónde se puede obtener la información? Porque hay gente que me ha preguntado, ajá, pero ¿dónde consigo yo eso? Tú hablaste antes sobre el adiestramiento de las escuelas. Así es. Mira, el punto aquí es que se supone que cada uno de los organismos del Estado deben tener ese proceso de formación para la comunidad. ¿Okay? Y debe estar funcionando en virtud, es decir, mi estación o la estación de bombero que está en mi cuadra o en mi zona o en mi corregimiento, en mi parroquia, pues ellos deben de darme a mí cuál es su pretensión de lo que yo debo hacer ante un evento, ¿ok? Y yo prepararme en función de eso. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Si tú tienes una estación cerca a tu casa, lo primero que haces es ir a esa estación, a la hora de un evento que genere daño, vas a ir a esa estación de bomberos y vas a colapsar la estación de bomberos. No se va a poder mover nadie porque va a estar lleno de gente. Entonces, el punto aquí no es que tú te vayas a la estación de bomberos, sino que tú estructures dentro de tu espacio geográfico, dentro de tu territorio, que lo conoces, que lo has vivido, que lo has recorrido, que sabes que es seguro, que sabes que el parque Tucucito 1 es una zona abierta y que tienes espacio donde tú puedes estar. ¿En qué zona del parque tú vas a colocarte con tu familia en un momento dado? Ahora, fíjate, con respecto a lo que decía Janet, ¿dónde busco la información? Yo sé que tú me pasaste una información donde decías que el Colegio de Ingenieros habían reactivado los software a través de lo que uno llama el GIS, del posicionamiento geográfico, donde a través de capas tú puedes determinar dónde están los edificios, dónde están las escuelas, pero volvemos otra vez al caso. Un venezolano, la información
o no se tenía o estaba desactualizada. Entonces, ahí tenemos también un problema, ¿no? Claro, pero fíjate, a ver una cosa, no podemos esperar a que haya el evento para buscar la información. La Okay. información tenemos que buscarla previo, o sea, tenemos que tomar conciencia de que estamos en una situación en el mundo donde en cualquier momento ocurren eventos generadores de daño, ¿correcto? Sea de orden físico, sea de orden electrónico, sea por clima, no importa por qué, pero sabemos que estamos en un mundo en el cual cada vez es más frecuente y más intensos los eventos que generan daño. Nosotros tenemos que tomar conciencia de eso, así como sabemos que viene Navidad y que viene Semana Santa y que viene Carnaval. También debemos saber que algo nos va a pegar en algún momento. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados para eso. Entonces, lo lógico es que tomemos conciencia de esa realidad y comencemos a conocer nuestro territorio, saber cuáles son los eventos que pueden ocurrirnos y comenzar a prepararnos para esos eventos. Sobre todo porque es que nosotros somos responsables, los únicos responsables de nuestras vidas somos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, somos responsables de cada uno de ellos. Por lo tanto, deberíamos estar conscientes de que tenemos que prepararnos junto con ellos para eso. Entonces, en vez de una parrilla para echarse trago y tomarse una cerveza, vamos a tomarnos la cerveza con los vecinos y vamos a hablar del plan de emergencia en caso de. Eso sería una manera de unificar criterios, porque supuesto. a lo mejor nosotros estamos planificando aquí con un criterio y resulta que los vecinos del edificio al lado están con otro criterio. Entonces, Totalmente en una parrilla o en un evento de la urbanización o del edificio o de la empresa, las juntas de condominio, las empresas, sobre todo con seguridad industrial, todo eso que antes se daban los cursos, unificamos criterios y más o menos ya todos sabemos a dónde vamos y qué vamos a hacer. Así es. Si nos reunimos para ver un partido de fútbol, ¿por qué no nos reunimos para eso? Exacto. Excelente. Sí. Sí. Ahora, hay una idea que la estuvimos hablando vía telefónica cuando hablábamos y decíamos, mira, esto, tú decías, yo tengo una solución, la solución de las escuelas. Y yo te comentaba, cónchale, pero debería ser entonces una materia obligatoria. Y tú me dijiste, no tan obligatoria. ¿Cuál es tu idea? Es que, fíjate, yo siento que el tema de la gestión integral del riesgo hay que comenzar a comprenderla. No para las emergencias sencillamente, sino también para entender que hay que evitar las cosas. ¿Okay? Y eso tú no lo puedes, es decir, no lo puedes etiquetar que la gestión integral de riesgo es para cuando ocurren las emergencias, porque ya ahí estamos fallando. Correcto. La gestión integral de riesgo es con el propósito de tú comprender, entender y visualizar tu protección, tu seguridad y ser capaz de que si hay un evento, el impacto que te genere sea mínimo o no te genere ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema? Cada una de las materias que se ven en primaria y secundaria tienen cómo vincularlas con la gestión integral del riesgo. En los muchachos te ponen a, qué sé yo, a hacer análisis, te ponen a contar peras y manzanas, por irnos por lo facilito. Pero ¿y por qué no te pones a que te cuente cuántos eventos por inundaciones ha habido en su territorio? Que comience el muchacho a investigar qué es una inundación, qué significa eso, que ponga a los padres también a trabajar en ese medio. Y eso es la transversalidad del tema. ¿Cómo comienza entonces a ser el tema más allá de una matemática simple y pura, ¿verdad? Asociarla con su territorio, asociarla con su familia, asociarla con los cuentos, porque cada uno tiene cuentos. ¿Por qué no utilizar a las personas mayores como cuentacuentos de las experiencias que han tenido en eventos que han generado daño a su comunidad? Es decir,
hay muchas formas de poner la transversalidad, en vez de agarrar a los muchachos, ponerlos a interpretar o ponerlos a pintar, qué sé yo, globos de colores, que ellos comiencen a pintar cómo ven ellos el riesgo y cómo lo evitarían desde su percepción, y los lleva a que comiencen a entender el riesgo no como algo que está por allá, sino como algo que está cotidiano en su día a día. Yo recuerdo Esa, que, no sé si era con Protección Civil en Venezuela o algo, que se dictaban cursos y se ponían por comunidades, y entonces los muchachos en los colegios hacían, por ejemplo, era una zona de montaña y entonces hacían maquetas con su ciudad, unas casitas donde aquí estaba el abasto, aquí estaba el colegio, aquí estaba el hospital. Y entonces ellos ahí hacían su maqueta y ponían los espacios y todo en dónde tenían que recurrir, dónde se iban a encontrar, dónde, si era una montaña, dónde iban a correr. Eso sí, lo vi yo. y eso es Pero eso el desapareció. preparar tu plan de riesgo, pues, o sea, saber dónde están los lugares que son sensibles a ser afectados, el lugar que puede ser tu salvación, o simple y llanamente dónde están las personas mayores dentro de esa comunidad para tú poderlas atender. Tan sencillo como eso. Sí. Fíjate, ayer tuvimos una experiencia, hicimos un ejercicio con el grupo al cual nos estamos dirigiendo en este momento, con la gente de la Fundación Centro Juvenil de Katia, y le decíamos a la gente que dijera su experiencia, era como descargarse. Como una catarsis. Sí, y me llamó mucho la atención porque una de las señoras dijo, mira, cuando sucedió, yo me paralicé, dije, no me podía parar de la cama. Mi hijo va hacia donde estoy y la calma, ¿no? Y le dice todo lo que había que hacer, porque el hijo había tenido un entrenamiento, había participado en todos los simulacros, oye, y lo practicó. Y ella dice, me salva mi hijo. Fíjate, un muchacho con todo este conocimiento a la hora de una cuestión oye, que realmente si te paraliza y los nervios, bueno, te llevan a diferentes tipos de situaciones. Pero él actuó por claro, conocimiento. y él actuó por instinto. ¿Okay? Entonces, lo que hablábamos en días pasados. Ajá. Es decir, el problema no es que tú jaleas, no es que ese no es el problema es que tú lo fijes, lo interiorices, lo manejes y estés consciente del tema. Porque de lo contrario, igualito se te va a olvidar, y esa prueba nosotros la tenemos en muchas de las cosas. Cuando tú te sabes una materia y cuando te toca el día del examen se te olvidó todo lo que habías aprendido. Ajá, sí. Y eso es una realidad, pues. Entonces, ese es el punto y hacia ahí es donde tenemos que ir. Exacto. Bueno, mira, si pudieras resumir en una sola idea la importancia del plan familiar, que ya vienes hablando de esto. El plan familiar no es más que la concientización de dónde estás tú, qué te puede ocurrir donde estás tú y cómo tienes que actuar cuando eso que tú estás previendo ocurra. Tan sencillo que hacia ahí es donde tienes que llevar, es estar consciente de lo que tú tienes, lo que se te puede presentar y cómo tú lo tienes que utilizar. Lo hacemos a diario, solo que no nos damos cuenta. Cuando tú tienes $50 y tú tienes que utilizar, porque necesitas comprar varias cosas, tú dices, ok, yo voy a utilizar esto para esto, porque esto lo necesito más, esto lo dejo para el mes que viene, esto lo compro aquí, con estos $50 voy a hacer esto. Eso mismo es lo que hay que hacer, solo que lo llamamos plan familiar y entonces uno piensa en que el plan familiar es algo, un cartapacio así de gordo, donde decimos, no, es que tú tienes que mover primero el pie derecho con el pie izquierdo. No, o sea, el plan familiar, mientras más sencillo, mejor. Porque las grandes carpetas lo que hacen es acumular polvo en las bibliotecas, porque no se utilizan, porque es tan complicado que no lo utiliza. Y eso tú tienes que tenerlo a diario, practicado por lo menos 2 veces al mes,
que todos en la casa lo entiendan y lo manejen, que los muchachos sean parte de ese proceso, de que tú tienes que las mochilas de emergencia, como estábamos hablando hace un momento, se renueven, que las medicinas no se venzan, que el agua esté bien, que la comida no se haya vencido, que la humedad no te haya dañado es decir, todo, que las baterías estén funcionando, que tu linterna opere adecuadamente. Eso es parte del plan familiar. El plan familiar no es algo que tú escribes, lo guardas y está, ya tengo el plan familiar. Sí. Hay que practicarlo y hay que revisarlo, hay que y repetirlo, y repetirlo. Por ejemplo, repetirlo. Si tienes el extintor de incendio, tienes una bombona de oxígeno, que son las portátiles y todo, hay que revisar que tenga la fecha de caducidad, igual que como te enseñan los alimentos, pues. Todo. Incluso, de ser posible, ponerte de acuerdo con un grupo de vecinos, y Ajá. si tienes extintores, bueno, y cuando vayas a enviar el extintor a que lo revisen y te le cambien el producto, bueno, utilízalo en una práctica con tu vecino. De acuerdo. De acuerdo. No lo mandes simple y llanamente para que cambie porque le venció la revisión. No, utilízalo, practica, hazlo. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Ahora, Manuel, yo quería retomar algo que dijimos en lo que grabamos anteriormente, que era todos los equipos internacionales que vinieron a Venezuela. Oye, y tú mencionabas la cifra de 55, por ahí, algo así, 56. ¿no? O 56, y que de esos 56, bueno, los rescatados fueron 19 personas. Incluso yo leí que en las primeras de cambio, en los primeros momentos sacaron 12, después sacaron los otros 7 y eso fue. Sin embargo, claro, la gente podría decir, pero bueno, un momentico, la cuestión no es una competencia por rescatar o por no rescatar, no se mide que rescataron tanto, sino lo que vimos, yo creo que también que tiene que quedar claro, es que muchos de esos grupos que llegaron, los retuvieron. Ese de tiempo, esas 72 horas que son vitales para rescatar personas, en muchos casos se perdieron porque se retrasaron, estaban retenidos en las aduanas, estaban después incluso comunicaciones internas entre ellos, cada quien con su sistema de comunicaciones, y por no tener también los mapas, no se sabía a veces la ubicación donde enviar uno, y se encontraba en que a veces al mismo sitio iban diferentes grupos de rescate. Pero lo que quería era resaltar eso, ¿no? Es que, oye, no, mira, no es que, no, a mí me parece que, oye, la ayuda fue necesaria y que Claro, lo que sí agradece. es que realmente, como decíamos al principio, ellos pueden venir con toda la disciplina, pero nos conseguimos en un caos. Quedan 10 minutos. Sí. El punto ahí es que el problema es mucho más complejo que eso, porque ellos llegan, pero ellos no conocen el territorio. Correcto. Ellos llegan, pero ellos no tienen la estructura de cuál es el problema. Lo tienen teórico, sí, pero no tienen en lo físico. Ellos llegan y ellos también son humanos y se consiguen con un panorama que le arruga el corazón a cualquiera. Claro. ¿Okay? Entonces, ahí hay todo un proceso que cuando tú no tienes información, cuando tú no tienes una comunidad que esté estructurada, que esté organizada, cuando tú no tienes una estructura de Estado que reciba, pero recibiendo, asignando y enviando, que tú dejas que se acumule el problema en donde están llegando, ya tú estás fallando. Claro, porque el proceso que se está dando allí es un proceso de negación a que lo que tú estás recibiendo te va a servir. Correcto. Claro, porque se encontraron en un lugar en que quién está a cargo y no sabían quién estaba a cargo. Primero que llegaron por Valencia. Sí. Lejos. Con una recepción que no tenían información de ningún tipo. Claro. Que no se les asignó de una vez el espacio que tenían que utilizar o que tenían que trabajar, mejor dicho, que no tenían cómo llegar, porque estos equipos, hay algunos como ciertamente Estados Unidos, probablemente que llegan con grandes aviones,
te llegan con equipos terrestres. Correcto. Pero independiente y con GPS y todas estas cosas y pueden llegar y pueden tener información. Sí. Pero la mayoría de los grupos te llegan con el equipo humano y el equipo de trabajo, pero tú tienes que trasladarlo. Sí. Sí. Tú en vuelos comerciales no puedes llevar gasolina, no puedes llevar gases, eso tienes que entregarlo en el sitio. En el sitio, correcto. Y si el Estado no logra suministrar eso, ellos están en el aire. Sí. ¿Quién entrega la madera para hacer apuntalamiento? Claro, claro. Si no hay una estructura que haga. Entonces, cada uno de esos detalles te van atrasando, te van acumulándose, y no permite que haya una fluidez dentro del proceso. Correcto, sí. Ahora, Manuel, nos queda poquito tiempo. Yo quisiera, aparte de darte las gracias, imagínate tú, con todo No tiene por qué dar. Es una clase. ¿Qué mensaje nos tienes tanto para la gente que va a oír el programa? Porque esto va a estar difundido, lo vamos a montar en YouTube, o sea, mayor difusión. ¿Qué mensaje nos da? Mira, el mensaje es sencillo, es sencillamente que todos tenemos que estar conscientes que tenemos que prepararnos, de que este no es un problema simple y llanamente, o sea, ciertamente el Estado tiene que tener su estructura, pero si como familia, si como comunidad tú no te preparas, tú no estás consciente de eso, tú tienes mucho que perder. Entonces, el punto aquí es que tenemos que entender que yo, como ciudadano, como familia, como comunidad, tengo un rol de preparación dentro de este proceso. Y que si yo no lo asumo, un compromiso que va a ser complemento del Estado, pero tengo que asumirlo. Y tengo que asumirlo con propiedad, tengo que asumirlo con orden, tengo que asumirlo con ese compromiso que me va a dar la posibilidad de ser ayuda y no ser un estorbo. Sí, señor. Oye, Manuel, nuevamente las gracias. Y bueno, te esperamos aquí. No tienes por qué darla. Oye, mira. Bueno, eso, tú sabes que eso va. Tú sabes que eso va. Mira, el abrazo Magnolia, oye, que con gusto. Claro que sí. La pasamos de lo mejor. Y aquí, claro que sí. Estamos completamente a la orden. Es más, estamos cuando necesiten hablar, cuando necesiten conversar sobre este tema, estamos a la orden. Claro que sí. Un beso y un abrazo enorme. Muy bien, muy bien. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao.